Em, Loor, Valencia, Emi, Joana, Presente. Lugo, Fuentes, Inidra, Presente. Marín, Yulisa, Mendoza, Mina, Karen, Presente, profe. Mina, Cortés, Anayeli, Presente. Mina, Jiménez, Yanira, Nazareno, Presente. Justinian, Francesco, Presente. Quinteros, Caicedo, Fanny. Presente. Listo, chicos. ¿Alguien más que se haya integrado a la reunión? Buenas tardes, profe. Mario Izquierdo. Izquierdo. ¿Quién más? ¿Nadie más? Listo, chicos. Vamos a comenzar. A ver, primeramente, bueno, ayer nosotros ya vimos acerca de las principales teorizantes, que igual ya les expliqué. Ya vimos acerca igualmente de los principales fundamentos de enfermería. Ahora vamos a ver acerca de algunos temas, como entre ellos tenemos el lavado de manos, ¿sí? ¿Cuál es el lavado de manos? Voy a proyectarles igualmente lo que es la presentación igualmente a través de PowerPoint para poder compartir con ustedes la clase, ¿sí? Entonces, primeramente tenemos que tener en cuenta el respectivo lavado de manos. ¿Por qué debemos de realizar el lavado de manos? Nosotros realizamos el lavado de manos antes de realizar un procedimiento con un paciente y después de realizar un procedimiento con el paciente, ¿sí? Ya, no voy a dejar ingresar a nadie más porque si no nos van a cortar la clase, ¿sí? Entonces tenemos que, nos dice acerca de la evidencia científica, nos demuestra que las personas nos tocamos alrededor de 25 veces entre los ojos y la boca durante una hora, ¿sí? Siendo esta la causa principal para la transmisión de enfermedades. Es por eso la importancia del lavado de manos, porque es el medio, el que se podría decir, el mecanismo por el cual nosotros nos podemos contaminar de alguna bacteria, virus o alguna enfermedad. En el marco mundial nos dice que mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que debemos tomar para evitar enfermarnos y transmitir los microorganismos a otras personas. Muchas enfermedades y afecciones se propagan por no lavarse las manos con agua y con jabón. Tenemos 5 pasos simples para salvar la vida. La primera, que es mojar; la segunda, enjabonar; frotar, enjaguar y secar, ¿sí? Si nosotros realizamos estos pasos, pues obviamente vamos a realizar un correcto lavado de manos. Tenemos que la higiene de manos es un mecanismo de prevención. Ahora vamos a presentar un video, les voy a presentar un video de cuáles son los pasos adecuados para realizar el lavado de manos, ¿sí?
Chicas, una pregunta. La profesora está hablando. Ahorita les estaba presentando un video, chicos. Ya voy a continuar, ¿sí? Entonces, el lavado de manos es, como vieron en el video, que después igual tenemos que ir repasando, porque tienen que hacer los pasos correctos para el lavado de manos. Ahora, para el cuidado de las manos tenemos que hidratar, igualmente las manos aplicando una crema o loción de manos protectora, evitar lavarse las manos inmediatamente después de haber utilizado gel o alcohol gel, y no utilizar agua caliente para lavarse las manos, porque el agua caliente no nos va a ayudar a matar los microorganismos, y debemos de dejar secar las manos completamente antes de utilizar guantes. Debemos de recordar igualmente no utilizar uñas postizas y mantener las uñas cortas y limpias, ¿sí? Nuestro lema es insistir, persistir y jamás desistir. Eso es con respecto al lavado de manos. Vean, chicas y chicos. Las mujercitas, a lo menos en lo que es enfermería, tenemos que tener nuestras uñas completamente cortas y sin esmalte, de esta forma, ¿sí? Así nos parezca feo, aburrido, lo que quiera que sea, pero nosotros siempre nuestras uñas tenemos que tenerlas cortas. ¿Por qué? Porque nosotros en las uñas se albergan los microorganismos. Al momento de nosotros realizar un procedimiento con el paciente, vamos a lastimar con nuestras uñas, entonces siempre tenemos que tenerlas cortas, sin esmalte, sin nada, simplemente las uñas cortas, así como yo las tengo, ¿sí? Es un poquito difícil acostumbrarse a esto, pero lastimosamente ustedes escogieron una carrera donde tenemos que seguir o tratar de hacer que las cosas se realicen con los procedimientos adecuados, principalmente presentando una buena higiene, presentación, el cabello recogido y las uñas cortas, porque obviamente ustedes al realizar una curación de una herida y están con el cabello suelto, se les coge, se les mezcla todo ahí, se pueden ensuciar el cabello y un sinnúmero de cosas. Los hombres igualmente cortados la barba, cortitos el cabello, sin cabello largo, entonces ustedes siempre tienen que tener en cuenta que estas medidas que se les da es para brindar la atención adecuada al paciente, ¿sí? Ahora, existen dos tipos de lavados de manos. Yo les expliqué el lavado de manos tradicional que nosotros tenemos que siempre realizar después, antes de cualquier procedimiento y después de cualquier procedimiento. Pero existe el otro lavado de manos que es el lavado de manos quirúrgico, ¿sí? Ahora, yo necesito que todos ustedes practiquen el lavado de manos, ¿sí? ¿Cómo vamos a practicar? Vamos a asimilar que estamos realizando el lavado de manos. Primeramente nos quitamos todo tipo de joyas, manillas, ¿sí? Para realizar el adecuado lavado de manos. Ahora, ¿qué era lo que decía en el video? Primeramente abrimos el grifo, ¿no es cierto? Después remojamos las manos y tomamos una cierta cantidad de jabón. Luego vamos a frotar palma con palma, ¿sí? Quiero que me ayuden ustedes también realizando el ejercicio ahorita, ¿sí? Ya, palma con palma, ¿no es cierto? Después decía dedos entrelazados, ¿sí? De esta forma, ¿no es cierto? Después decía palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda entrelazados, ¿sí? Después viceversa, ¿sí? La otra mano. Después cogíamos y hacíamos de esta forma, entrelazados los dedos, ¿sí? Así, y de la otra mano también, ¿sí? Después de esto, ¿qué hacíamos? Cogíamos las puntitas de las manos y fregábamos de esta forma, ¿sí? Entre la palma, y frotábamos el dedo pulgar, ¿sí? Frotamos así, y después cuando ya esté todo, enjaguamos, ¿sí? Con el agua, cogemos una toalla que sea desechable, nos vamos a secar y con la misma toalla vamos a cerrar
el grifo, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que debamos de cerrar con la misma toalla que ya nos secamos? Y no con la mano limpia, con las manos sin esta. Para no volvernos a infectar. Para no volvernos a infectar, ¿no es cierto? Volvernos a contaminar. Si nosotros cerramos con la mano sin la toalla, pues nos vamos a volver a contaminar porque al abrir estamos contaminados, ¿sí? Entonces no tenemos que cerrar las manos sin toalla, sino con una toallita desechable, cerramos y botamos después de habernos secado, ¿sí? Ahora, tenemos el siguiente lavado de manos, que es el lavado de manos quirúrgico, ¿sí? El lavado de manos quirúrgico lo utilizamos para entrar al quirófano. Ustedes saben que el área quirúrgica es una zona estéril, donde el paciente, pues obviamente al momento de entrar a un quirófano, tiene que estar totalmente desinfectado. Utilizamos una ropa especial para entrar al quirófano, igualmente ropa estéril, los instrumentos esterilizados y obviamente el paciente tiene que igualmente colocación de bata estéril y todo para entrar al área quirúrgica. Nosotros para entrar al quirófano tenemos que hacer un lavado de manos hasta la parte del codo, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar? Primeramente en el quirófano nosotros vamos a encontrar un lavabo donde simplemente con la pierna vamos a accionar o a pisar. Sí, en el piso hay un botoncito que con el pie pisamos y automáticamente se va a abrir el grifo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el lavado de manos quirúrgico? Igualmente, cogemos la cantidad abrimos ya con el pie, ¿no es cierto? Digamos, asimilemos que estoy abriendo con el pie, aquí está el grifo, y voy a empezar a lavar las manos. Cojo, remojo las manos, coloco una cantidad de jabón y voy a empezar palma con palma, ¿sí? De nuevo, obviamente. Luego los dedos entrelazados, ¿sí? Luego dorso de la palma de la mano derecha con el dorso de la izquierda, ¿sí? Luego viceversa, ¿sí? Luego voy a coger y voy a hacer de esta forma, ¿sí? Entrelazados los dedos, ¿sí? Después hago esto, que igual vimos de esta forma. Luego voy a hacer de esta forma. Y al momento de, como les digo, hasta abajo, cogemos esta mano y vamos a hacer lo siguiente. Cerramos así esta y vamos así, de forma circular, ¿sí? De forma circular una sola vez y de igual la otra mano, ¿sí? Una sola vez y listo. Y de esta forma enjaguamos con la misma mano sin necesidad de utilizar la otra. Digamos que aquí está el chorrito de agua, entonces hacemos esto, ¿sí? Así y nos enjaguamos. Y tenemos que tener la mano siempre arriba. Si nosotros bajamos la mano ya nos contaminamos. Entonces esta mano ya está enjabonada, está enjaguada y le ponemos a un lado. Ahora esta mano, el grifo está ahí y empezamos. Lavamos de esta forma, así, hasta el fondo y listo. Y las manos de esta forma ingresamos al área quirúrgica. El quirófano siempre tiene una puerta en vaivén, ¿sí? Que ustedes incluso solo empujando la puerta se abre, no tenemos que tocar ni manilla ni nada, simplemente empujamos con la espalda y ya estamos en el quirófano. Y empezamos la vestimenta para la atención quirúrgica al paciente, ¿sí? ¿Está claro, chicos? Lavado de manos tradicional y lavado de manos quirúrgico, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que practicar siempre cuando ya vayan a comer, a servirse sus alimentos, después del baño, practiquen el lavado de manos, ¿sí? Siempre debemos de estar practicando. Es un poquito tediosa la situación de estarse lavando, pero yo incluso ya ahora hasta empiezo a hacer cualquier actividad, me lavo las manos ya como me enseñaron en la universidad y tiene que demorar de 20 a 30 segundos, ¿sí? El lavado de manos. Y el lavado de manos quirúrgico no tiene que demorar un poquito más, hasta 60 segundos o incluso 2 minutos,
¿sí? Entonces, esos son los lavados de manos que nosotros tenemos que realizar para cada procedimiento. Si vamos a realizar una curación de heridas, administrar un medicamento, simplemente hacemos el lavado de manos tradicional, solo hasta aquí, cogemos, cerramos y ya. Pero si vamos al área quirúrgica, como les dije, hasta la parte de aquí, ¿sí? Listo. ¿Está claro con respecto al lavado de manos? Igual ¿cómo es? La clase está siendo grabada, se les volverá a subir para que practiquen. Los pasos tienen que hacerlos los que son palma con palma, entrelazados, dorso de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, viceversa, y luego tienen que entrelazar los dedos después de esta forma, y luego la última así, y enjaguamos, ¿sí? Entonces, yo me voy a este punto, a estos pasos de lavado de manos, porque ustedes siempre para cualquier procedimiento, como les digo y les repito, tienen que lavarse las manos antes de si ustedes digan, no, solo voy a hacer una curación y me pongo guantes y ya. No, antes de colocarse guantes, tienen que lavarse las manos, ¿sí? Se lavan las manos y se colocan los guantes, ¿ya? Listo, chicos. Ahora, vamos con la siguiente parte, que es la otra situación que yo les voy a presentar, ¿sí? Que es los signos vitales. ¿Dónde está? Signos, signos, signos. Ya. Listo, chicos. Verán. Se puede ver. Ya les voy a indicar. Espérenme un segundito. Estoy abriendo la presentación. Ya. Ahora sí. Denme un segundo. Ya. Ahí sí pueden observar las diapositivas. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Listo. Pero están muy lejanas. Espérenme un ratito. Tienes Ahí que sí. acercarla con tu teléfono. A mí Ahí. aún no me sale. Ahí ya. En el teléfono mismo. A mí tampoco me sale. Sí, Miss. Ahí está, ¿sí? Igual como les dije, voy a grabar la clase. Si no pueden ver ahorita, pues los van a poder ver en las grabaciones, ¿sí? A ver, entonces, como les dije, vamos a ver acerca de los signos vitales, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta para qué se utilizan los signos vitales, ¿sí? Primeramente tenemos que saber qué es lo necesario para la toma de signos vitales. Lo necesario de los signos vitales es saber los rangos normales, cuando un paciente tiene una alteración o no tiene una alteración, cuáles son esas causas de alteración del signo vital, cuándo debemos de valorar los signos vitales, como por ejemplo según el estado de salud del paciente, según la indicación médica y según la norma del establecimiento. Por lo general se debe de tomar los signos vitales cuando finalicemos el turno. Los turnos son de 6 horas, de 12 horas o incluso de 24 horas, pero nosotros lo recomendable es tomar cada 6 horas los signos vitales, ¿sí? Incluso hay pacientes que están en estado crítico que requieren la toma de signos vitales cada hora, ¿sí? Entonces eso depende de acuerdo a la indicación que nos dé el médico. Vamos con el primer signo vital que nos habla de la temperatura. Tenemos 5 signos vitales, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Tenemos el pulso o frecuencia cardíaca, la temperatura, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y tensión arterial, ¿sí? Tener muy en cuenta con esto. Vamos. La temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es el calor que genera el organismo y que representa el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido por el mismo. El centro termorregulador se encuentra en el sistema nervioso central o en el hipotálamo. Tenemos que del metabolismo de los alimentos aproximadamente el 50% se transforma en calor. ¿Cuáles son las alteraciones de la temperatura corporal? Tenemos primeramente, denme un segundito. Tenemos primeramente la hipertermia o fiebre, ¿sí? Y también tenemos la hipotermia. Primeramente vamos a ver la hipertermia, es una alteración de la temperatura, hipertermia e hipotermia, ¿sí?
La hipertermia es la temperatura corporal elevada por sobre el valor normal. La fiebre no se considera un síndrome. La fiebre se presenta en cuadros infecciosos, también en patologías neoplásicas y en la administración de vacunas, igualmente por daños a los centros reguladores de la temperatura. Entonces, la hipertermia es la elevación de la temperatura. Ya vamos a ver cuáles son los rasgos normales de la temperatura y cuándo se considera como una hipertermia o una hipotermia. Entonces, la hipertermia es la temperatura corporal elevada sobre el valor normal. ¿A qué se puede deber una hipertermia? Como dice aquí, a cuadros infecciosos, cuando el paciente presenta una infección de vías urinarias, cuando el paciente se le infecta una herida, va a subir la temperatura, cuando existe la administración de vacunas en los niños, no sé si han visto los pequeñitos, los bebitos, cuando se les va a poner las vacunas, ¿qué les dice las licenciadas del centro de salud? Si le sube la temperatura, dele tanto de paracetamol o si no, hágale un bañito rápido para que le baje la fiebre, ¿sí? Tenemos igualmente las alteraciones de la temperatura corporal que nos habla acerca de los signos y síntomas. Nos dice que al aumentar la temperatura corporal, consecuentemente se produce, ¿no es cierto? ¿Qué se puede producir? El aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria, la presencia de escalofríos debido al aumento de la tensión y las contracciones de la musculatura esquelética. Entonces, la temperatura corporal se asocia también con el aumento, si el paciente está con hipertermia, con elevación de la temperatura, también puede presentar aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración y la presencia de escalofríos, ¿sí? ¿Cuáles son las alteraciones de la temperatura corporal? Tenemos que existe lo que es la piel pálida y fría, ¿sí? Debido a la vasoconstricción, tenemos la sensación de frío, el aumento de la sed, la deshidratación de leve a grave, el mareo o inquietud o delirio, incluso la presencia de convulsiones, ¿sí? En los casos ya extremos puede producir convulsiones, la presencia de la hipertermia o la elevación de la temperatura, pérdida del apetito a medida que se prolongue la fiebre y malestar debido igualmente a la parte del cuerpo y debilidad y dolor muscular. Entonces, si existe una hipertermia, ¿qué va a existir también? La elevación de la frecuencia cardíaca, la elevación de la respiración, va a respirar con mayor profundidad, ¿no es cierto? Va a presentar sensación de frío o escalofríos, no sé si a ustedes les ha dado, ¿cómo es? Hipertermia o fiebre. Cuando ustedes han presentado fiebre, en algunos casos, incluso ya extremos, se presenta lo que es los delirios y en los niños pequeñitos las convulsiones. Es por eso que a los chiquititos apenas se les sienta calientes o que están con fiebre, hay que llevarles inmediatamente a la atención médica para que le den el medicamento para bajar la fiebre o utilizar medios físicos, que es el baño rápido, que es un baño de máximo unos 10 segundos metiéndole a la ducha en agua tibia y se le saca. O si no, aplicación de medios físicos que vamos a aplicar una toallita en el cuellito, en la parte de las axilas, de las piernitas, ¿sí? De los niños para bajar la fiebre. Esto es la utilización de los medios físicos, ¿sí? Igualmente, tener en cuenta que los niños, como les dije, o les vuelvo a repetir, mucho cuidado con ellos cuando se les sube la fiebre, porque las convulsiones pueden dañar alguna parte neurológica, ¿sí? Ahora, otra alteración de la temperatura es la hipotermia, ¿sí? La hipotermia es la temperatura corporal central por debajo del límite inferior a lo normal, ¿sí? Hipertermia alto, hipotermia bajo. En la mayoría de los signos vitales vamos a determinar hiperalto, hipobajo, ¿sí? Por la pérdida de calor frente a la exposición prolongada al frío o sudoración profusa. También tenemos la insuficiencia circulatoria por la pérdida importante de sangre, que puede ser un shock hipovolémico, cuando el paciente se desangra o presenta algún accidente de tránsito y empieza a sangrar demasiado, puede presentarse la hipotermia, ¿no es cierto? La disminución de la temperatura corporal. Ahora,
Los rangos normales de la temperatura, tener mucho en cuenta con esto, chicos, tienen que anotar porque ustedes tienen que saber de memoria los rangos normales de la temperatura, ¿sí? Nos habla acerca de que los rangos normales de la temperatura son de 36, a ver, espérenme un segundo, son de 36.5 a 37 grados centígrados, ¿sí? Cuando el paciente presente 36 grados, quiere decir que está haciendo una hipotermia. Si el paciente presenta de 37.5 en adelante, ya se está realizando una hipertermia, ¿sí? Entonces, de 36.5 a 37 grados se considera como temperatura normal o los rangos normales que cada uno de nosotros podemos tener. ¿Cómo vamos a tomar la temperatura? La temperatura hay dos medios para tomar. La una que se considera con un termómetro digital y la otra con un termómetro de mercurio. El termómetro digital es el que a ustedes les vino en el kit de enfermería y todo eso. Ustedes ven, le cogen. No sé si ustedes tienen a la mano los kits de enfermería para que puedan sacar el termómetro y puedan observar cuál es el termómetro, cómo se le enciende y debemos de colocar en la axila, ¿sí? En la zona axilar colocamos el termómetro, le hacemos sostener fuerte al paciente y debemos de dejar en el digital que pite por sí solo, ¿sí? Le dejamos y él solito empieza ti, 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 nos está avisando que ya está marcada la temperatura. Cuando nosotros utilicemos un termómetro de mercurio, primeramente tenemos que ver en la liñita de mercurio, que espero ya próximamente integrarme con ustedes a clase y explicarles de una forma presencial la utilización del termómetro de mercurio. Colocamos igualmente en la zona axilar del paciente y tenemos que ver que la bolita, la liñita de mercurio esté bajo los 36 grados centígrados para empezar a tomar la temperatura. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que la temperatura ya está tomada con el termómetro de mercurio? Nosotros le dejamos alrededor de 3 minutos, ¿sí? Debajo de la axila y después verificamos la temperatura, ¿sí? Entonces, existen dos medios para tomar la temperatura, con termómetro digital y con termómetro de mercurio, ¿sí? Continuamos. Y siempre si nosotros utilizamos el mismo termómetro con algunos pacientes, debemos de desinfectar el termómetro, ¿sí? Para volver a utilizar con otro paciente, ¿sí? Digamos que este esfero que yo tengo es el termómetro, ¿ya? Cogemos una toallita, ¿sí? O un algodoncito con alcohol y desinfectamos el termómetro y está listo para utilizar con otro paciente, ¿sí? Ahora vamos a ver acerca del pulso, ¿sí? Nos habla acerca de que el pulso periférico es el que se localiza en el pie, la mano, el cuello, y el pulso apical, por lo contrario, es un pulso central, es decir, se localiza en el vértice del corazón. La frecuencia que regula por medio del pulso es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Tenemos aquí algunos tipos de pulso. Ya vimos la temperatura, cuáles son los signos de alarma, la hipertermia o la hipotermia. Ahora vamos con el siguiente signo vital, que es el pulso o frecuencia cardíaca. No se confundan, a veces dice el médico, necesito que me tome el pulso. Ya saben que el pulso es ya. Y si dicen esto, que me tomen la frecuencia cardíaca, es lo mismo, ¿sí? Frecuencia cardíaca o pulso. Ahora tenemos diferentes zonas donde nosotros podemos tomar el pulso. Tenemos en la parte temporal, ¿sí? Pulso temporal, pulso carotídeo, pulso braquial, pulso radial, pulso femoral, pulso popliteo y pedial. En cualquiera de estas zonas podemos tomar el pulso. Aquí, ¿sí? En la parte de aquí, que es el carótido, en la parte de acá, que es el braquial, ¿sí? En esta parte de aquí, cuando ustedes vayan a tomar la presión arterial. Y también tenemos el femoral, popliteo y pedal, que es en el pie, ¿sí? Entonces, el más regular que nosotros tomamos es el pulso radial, ¿sí? A ver, ustedes se van a colocar y van a hacer con los dos dedos a tomarse el pulso. ¿Por qué nosotros utilizamos estos dos dedos para la toma del pulso y no este dedo? ¿Quién me dice? El otro tiene pulso, tiene su propio pulso. Tiene pulso propio, ¿no es cierto? Entonces debemos de tomar con estos dos dedos, Ajá. ¿sí?
Nos topamos así y las pulsaciones que sintamos de esta forma como un golpecito en los dedos, ese es el pulso. Entonces el pulso es 1, si hace así, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a tomar el pulso? El pulso tomamos de forma radial y ustedes igual en su kit tienen un reloj, ¿sí? El reloj no es porque sea para adorno, para verse más bonito el uniforme, sino es para tomar el pulso y la frecuencia respiratoria. ¿Cómo tomamos el pulso? En 1 minuto por reloj. Por ejemplo, si el minutero empieza en 12, a las 12 de dar la vuelta el segundero, perdón, si el segundero empieza a las 12, da la vuelta hasta las 12, ahí contabilizamos el pulso, cuánto tiene el paciente, ¿sí? Continuamos. Los factores que pueden alterar a la frecuencia cardíaca o al pulso. ¿Cuáles son? La fiebre, el ejercicio, el uso de medicamentos, el estrés, los cambios de postura y las hemorragias. ¿Sí? El paciente también se afecta o altera el pulso si es que la fiebre sube, que ya vimos igual anteriormente, que si es que la fiebre sube afecta al pulso, a la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Asimismo, el pulso altera o puede alterar lo que es la presencia de fiebre, de ejercicio. Cuando ustedes corren, se van a hacer ejercicio, empieza a palpitar rapidísimo el pulso y ¿qué pasará? La frecuencia cardíaca se altera, ¿sí? Igualmente, en algunos casos de utilizar medicamentos, el estrés también es un factor que puede alterar el pulso. También tenemos las variaciones del pulso, ¿sí? Asimismo, como teníamos las variaciones de la temperatura corporal, tenemos las variaciones del pulso. ¿Cuáles son las variaciones del pulso? Tenemos la taquicardia y la bradicardia. Taquicardia, elevación, bradicardia, bajo. En cambio, en la temperatura era hipertermia e hipotermia. Aquí, en cambio, tenemos taquicardia y bradicardia. Sí, taquicardia, elevación, y bradicardia, latido cardíaco, menos de los parámetros normales. La taquicardia es el latido cardíaco excesivamente rápido por sobre los 100 latidos por minuto en un adulto. Y en la bradicardia, el latido cardíaco de 60 o menos latidos por minuto. ¿Sí? Entonces, en el pulso tenemos taquicardia y bradicardia. ¿Cuáles son las variaciones del pulso? El volumen del pulso es conocido también como la fuerza o la amplitud del pulso, que se refiere a la fuerza que posee la sangre en cada latido. Tenemos la disritmia o arritmia, que es el pulso con un ritmo irregular, y que cuando se encuentra esta situación se debe evaluar el pulso apical y se requiere un electrocardiograma para definir con lo más exactitud la disritmia, ¿sí? Lo principal que necesito que sepan ustedes es que existe la taquicardia y la bradicardia. La taquicardia, elevaciones del pulso sobre los parámetros normales, y la bradicardia, la disminución de los pulsos debajo de los parámetros normales, ¿sí? Aquí tenemos los valores normales del pulso, ¿sí? Así como en la temperatura era de 36.5 a 37, en el pulso tenemos las diferentes valores normales de acuerdo a la edad del paciente, adultos, niños y recién nacidos. En los adultos, los valores normales del pulso es de 60 a 80 pulsaciones por minuto. En los niños es de 90 a 130 pulsaciones por minuto y en el recién nacido es 160 pulsaciones por minuto, ¿sí? Entonces, si el paciente presenta sobre los 80 pulsaciones por minuto, quiere decir que está presentando una taquicardia. Si el paciente presenta debajo de los 60 latidos por minuto, quiere decir que está presentando una bradicardia. Es lo mismo con Bradicardia. Exacto. Es lo mismo con los niños y los recién nacidos, ¿sí? ¿Cómo tomamos el pulso? Como les dije, con estos dos dedos, porque este tiene pulso propio, y presionar profundamente, no por encimita, así como acariciándole, sino fuerte para poder sentir el pulso, así como ven en la imagen, ¿sí? Ahí le está presionando fuerte, ¿sí? ¿Cómo es? El pulso radial, ¿sí? El pulso femoral, el pulso popliteo, ¿sí? Entonces nos dice que debemos de colocar el primero y segundo dedo, ¿sí? Sobre el pulso. Debemos de palparlo y contabilizar lo que es, como les dije, por 1 minuto por reloj, ¿sí?
Tenemos el pulso radial, que es el más común que les dije, que debemos de colocar el dedo índice y tercero sobre la arteria radial, contabilizar lo que son las pulsaciones en 1 minuto por reloj, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que influyen en la velocidad del pulso? El ejercicio previo aumenta la velocidad del pulso, la temperatura aumenta lo que es también la fiebre y el calor, las emociones, que puede ser un dolor agudo, igual las drogas producen lo que es la adrenalina o el aumento del pulso, las hemorragias también puede aumentar la pulsación, los cambios de postura de estar sentados, enseguida caminar o ponerse a hacer alguna actividad va a aumentar el pulso, y la edad y los medicamentos. Ahora vamos con el siguiente signo vital, que es el tercero, que es la respiración o frecuencia respiratoria. ¿Qué nos habla de la respiración? Es la inhalación o la inspiración, que se refiere a la entrada de aire a los pulmones. Una respiración normal puede durar de 1 a 1.5 segundos. Ahora, nosotros para respirar realizamos 2 procesos de inhalación y exhalación, ¿sí? Inhalamos oxígeno y exhalamos CO2, ¿sí? Una inspiración normal dice que puede durar de 2 a 3 segundos, ¿sí? Ahora, la respiración, como ya sabemos, es el acto de respirar que comprende la captación de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono, lo que les expliqué. Tenemos que la respiración externa se hace el intercambio del O2 y del CO2 entre los alvéolos pulmonares y la sangre del pulmón. La respiración interna tisular tiene lugar en todo el organismo y la sangre circulante y las células y los tejidos corporales. Ahora, la respiración. Existen 2 tipos de respiración costal o respiración torácica y la respiración diafragmática o abdominal. Costal o torácica, sí, el tórax. Y abdominal o diafragmática, el abdomen. Entonces, hay diferentes tipos de pacientes que al momento de respirar mueven lo que es la respiración, realizan la respiración torácica, o hay otros que realizan la respiración abdominal. Abdominal. Exacto, ¿sí? Cuando ustedes vayan a tomar este signo vital, lo recomendable es no avisarle al paciente que van a tomar la frecuencia respiratoria, ¿sí? ¿Por qué ustedes no deben de avisarle al paciente que van a tomar la frecuencia respiratoria? ¿Quién me dice? Porque empieza a respirar más rápido o más Exacto, lento, no sé, o sea, más rápido, más rápido. exacto. Es Él hace como que más rápido. Se pone nervioso. Exacto, y empieza, sí, ¿no es cierto? Entonces es mejor ni siquiera avisarle cuando vayan a tomar la respiración, simplemente colocan su manito sobre la caja torácica del paciente en un reloj, empiezan a contabilizar igualmente que el pulso por 1 minuto, o en la zona del abdomen colocan la mano y van a contabilizar. Cada inspiración y expiración es una, no 1, 2, ¿sí? Sino 1, ¿sí? 2, así, de acuerdo a las respiraciones que vaya realizando el paciente durante 1 minuto por reloj igualmente, ¿sí? Ya, continuamos. Nos habla igualmente que las respiraciones normales de un adulto, ¿sí? Es de 16 a 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Es lo normal en un adulto. Ahora, los factores que pueden modificar la frecuencia respiratoria es el ejercicio, el estrés, el aumento de la temperatura ambiental, el aumento de la altura, los medicamentos que igualmente pueden aumentar o disminuir. Tenemos el recuento de la frecuencia respiratoria por palpación, que yo les dije, o solo observando, colocar la manito sobre el tórax del paciente o sobre el abdomen, ¿sí? Nos decía que la frecuencia respiratoria normal en un paciente adulto, ¿cuánto era? De 16 a 20. Exactamente, de 16 a 20, ¿sí? Ahora, les voy a dar lo que es los valores normales de acuerdo a los, ¿cómo es? A las diferentes etapas de vida del paciente, ¿sí? Nos dice que el recién nacido debe de tener de 35 a 40 respiraciones por minuto. El lactante, que es más o menos hasta los 6 meses de edad, ¿sí? Debe de tener alrededor, denme un segundo, se me dañó esta cosa.
¿sí? Nos dice el lactante que debe de tener hasta los 6 meses de edad unas respiraciones de 30 a 60 por minuto, ¿sí? Los niños igualmente cuando ya están comenzando a caminar pueden ser de 25 a 35, ¿sí? Los niños igualmente desde los 12 años de 20 a 30 y los adolescentes y adultos de 16 a 20, ¿sí? Entonces esos valores tienen que ustedes tener muy en cuenta. Aquí tenemos, miren, lo que les decía, los valores normales. En un adulto es de 16 a 20, en los niños de 20 a 25 y en los lactantes o los recién nacidos de 30 a 40 respiraciones por minuto. El procedimiento igualmente con un reloj, colocando la palmita de la mano sobre el paciente. Y ahora vamos a ver un signo vital que es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a tomar este signo vital, que es la presión arterial, ¿sí? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Existen dos tipos de presión arterial, que es la sistólica y la diastólica. Siempre ustedes cuando vayan a tomar la presión arterial al paciente tienen que medir dos presiones. La primera que escuchen que es la sístole y la segunda que es la diástole, ¿sí? No es como en la frecuencia cardíaca, en la respiratoria, en la temperatura, que solo vamos a valorar una sola cifra. En cambio, en la presión arterial tenemos que ver la sistólica y la diastólica. La sistólica es la salida de la sangre desde el corazón a la aorta por la contracción del músculo cardíaco. Ahora, la presión arterial diastólica corresponde a la relajación muscular, ¿sí? Sístole la más fuerte y diástole cuando se relaja el corazón, ¿no es cierto? Con la presión que está constantemente en las arterias. ¿Cuáles son los factores que influyen a la presión arterial? Bombeo del corazón, resistencia periférica, cantidad de sangre circulante, elasticidad de la pared arterial, el sexo, la actividad física y las enfermedades, ¿sí? ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial? Tenemos presión arterial sistólica, que es de 110 a 130 milímetros de mercurio, más o menos 10, por ejemplo. Puede un paciente tener 120, de 110 a 130, perdón, estaba confundida entre sístole y diástole, ya las dos. Entonces, la presión arterial sistólica, el valor debe de ser de 110 a 130. La presión arterial distólica tiene que ser de 70 a 90, ¿sí? Las cifras máximas en un adulto deben de ser de 140 a 90 milímetros de mercurio. La presión arterial tenemos que graficar de esta forma. Colocamos 140, 90 y no olvidarse de poner mmHg, que significa milímetros de mercurio. Entonces, la sistólica tiene que tener el paciente entre 110 a 130 y distólica tiene que tener de 70 a 90, ¿sí? Tenemos las partes del tensiómetro. Profe, ustedes que tienen el tensiómetro y tienen el fonendoscopio, que son los dos aparatos que vamos a utilizar para la toma de la presión arterial. ¿Cómo es? El tensiómetro va a estar constituido por el manguito de tela, ¿sí? El manómetro de presión, que es este de aquí. Igualmente aquí tenemos una válvula que es como una perillita, ¿sí? Y igualmente aquí tenemos lo que es el bulbo de presión, ¿sí? Que va a insuflar, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es la vejiga, el manguito, el manómetro, la válvula, sí, que es aquí, y esta parte de aquí que es lo que les decía, el bulbo de presión, ¿sí? Y aquí tenemos igualmente el fonendoscopio, que también vamos a utilizar para la toma de la presión arterial, que tenemos en el fonendoscopio las olivas, la campana, ¿sí? La manguerita. Estas olivas vamos a colocar aquí en los oídos para escuchar la sístole y la diástole de la presión, ¿sí? Y la campana que está de aquí, ¿sí? En la parte de acá atrás tenemos una campana pediátrica, que es la más pequeñita, y la campana de adulto, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos de tomar la presión? Primeramente, colocar el manguito en la parte del brazo, ¿sí? Dejando libre esta zona para poder ubicar el pulso, ¿sí? Con estos dos dedos en la parte interna del cuerpo vamos
a colocar los 2 dedos y yo ya siento mi pulso. Entonces colocamos así, ya siento el pulso, y está colocado el manguito, y vamos a colocar como es el fonendoscopio. Colocamos ahí y nos ponemos en los oídos para escuchar. Ahora, cerramos la perilla para insuflar. Si no está cerrado, no vamos a poder realizar esto, ¿sí? Y insuflamos hasta 200. Del manómetro hay unos numeritos: 100, 110, 120, 130, 40, 50, 180, 200. Hasta 200, y empezamos a aflojar la perilla para ir escuchando el primer sonido, que sería la sístole, y el segundo la diástole, ¿sí? El sonido más fuerte que ustedes escuchen, porque va a empezar a bajar lo que es la plumita de esta forma, así, y va a ser justo en el, digamos, yo tengo una presión de 120/80, en el 120 esto, ¿sí? Y vamos a escuchar tac, tac, ¿sí? Y empezamos tac, 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 hasta el más bajito, que sería la diástole, ¿sí? La sístole 120 y la diástole, digamos que marcó en 80, que fue lo más bajito que yo escuché, ¿sí? Ahora vamos a ver las alteraciones de la presión arterial. La hipertensión y la hipotensión es igual que en la temperatura: hipertermia e hipotermia, ¿sí? Lo único que cambia es en la frecuencia cardíaca, que era bradicardia y taquicardia. Aquí tenemos la hipertensión, que es la elevación de la temperatura, de la presión arterial. Perdón, estoy ya confundida, mezclándome signos vitales unos con otros, ¿ya? Tenemos que es la elevación de la tensión arterial. Ustedes han visto pacientes hipertensos que sufren de presión, toman medicamentos, ¿no es cierto? Lo cual puede ser pasajero, en algunos casos ya patológico, tener de por vida la presión elevada. Ahora tenemos la hipotensión, que es la presión arterial baja, causada ¿por qué? Por la pérdida de sangre, la falla cardíaca, la falla de la resistencia periférica, y es uno de los signos más importantes de shock debido a una hemorragia. Si el paciente presenta una hemorragia, puede presentar una hipotensión, ¿sí? Entonces, vamos con la primera parte, que es con la hipertensión, hipertensión, elevación, hipotensión, baja de la tensión arterial. Verán, lo más importante de todo esto es que ustedes sepan cómo tomar la presión arterial. Utilizábamos 2 métodos: el tensiómetro y el fonendoscopio. Colocamos el manguito, buscamos el pulso, colocamos de esta forma, y lo que sí, tener en cuenta el manguito, que las mangueras tienen que ir para abajo, ¿sí? La manguera de insuflar y la manguera donde va a estar el manómetro, ¿sí? Que aquí está el manómetro por acá, no le han puesto, toca colocarle en una forma donde se pueda ver, pero las mangueras tienen que ir colgadas hacia abajo, no hacia arriba, porque no nos va a funcionar, no vamos a tomar, se va a insuflar solito y no va a subir lo que es la agujita o la plumita del manómetro, ¿sí? Profesora. Ahora, lo primero, como ustedes deben de saber, y me olvidé de decirles, se me pasó por alto, cuando ustedes realicen la toma de los signos vitales al paciente, tienen que explicarle el procedimiento que van a realizar con él. Todo procedimiento que se realice debemos de explicar al paciente, ¿sí? Entonces, vamos a explicarle a la persona el procedimiento que vamos a realizar. Buenos días, señor Calderón, le vamos a tomar los signos vitales. Primero la temperatura, el pulso, frecuencia cardíaca, tensión arterial y por último igual la saturación de oxígeno, ¿sí? Entonces, la persona debe de estar primeramente sentada con el brazo apoyado en una mesa, ¿sí? Siempre apoyado para poder nosotros realizar la toma de la tensión arterial adecuadamente. Colocar el manómetro a la altura de los ojos, o el relojcito que vemos del tensiómetro siempre a la altura de los ojos, para poder ver la sístole y la diástole. Tenemos que nosotros siempre tomar en cuenta que la presión arterial debe de ser tomada al paciente 15 minutos por lo menos de reposo, ¿sí? El paciente llega caminando desde el centro de la ciudad hasta el centro de salud, que queda unos 20, 40 minutos a pie. Entonces, el paciente obviamente, si llega caminando y se le toma la presión, obviamente va a alterarse. Entonces, tenemos que hacerle sentar, preguntarle si vino caminando o vino en carro, y obviamente si dice vengo caminando, hacerle sentar y hacerle reposar un momento antes de la toma de la presión arterial, ¿sí?
Igualmente aquí tenemos la técnica que ya les expliqué, insuflar el manguito hasta 200, cómo es insuflar con la válvula hasta 200 y luego vamos aflojando la perilla para ir midiendo la presión arterial. Ahora vamos con la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Cuando el corazón bombea sangre, el oxígeno se une a los glóbulos rojos y se reparten por todo el cuerpo. Los niveles de saturación óptimos garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno. ¿Cuáles son los valores normales? De 90 a 100%, ¿sí? Eso es la saturación de oxígeno, que obviamente no sé si ustedes igual en sus kits alguien puede o tiene al lado el kit para que vayan sacando los implementos que tenemos en el kit, como el tensiómetro, Yo lo tengo, Miss. el reloj y el saturador de oxígeno, ¿sí? No sé si ustedes puede Ya. alguien indicar en la pantalla el saturador. Alguien que tenga un saturadorcito es ese aparatito que incluso ¿Cuál es se saturado, coloca en el profe? dedito y se les ¿Este cuál es? apagaba por la pila, ¿sí? Ah, No sé ya si sé le cuál es. cambiaron la pila. Tienen el relojcito, que es un Este. chiquitito, que viene en color blanco, negro, fucsia, creo que vino, no sé, ese que tiene la compañera Yuleisi, ¿sí? Ese es el saturador de oxígeno, ¿sí? Si nosotros le encendemos y nos colocamos en el dedito, ¿sí? No sé si Yuleisi me puedes ayudar con eso. Exacto. Ahí. Colócate tu dedito, en el dedito de aquí, ¿sí? Y va a empezar a marcar los valores, ¿sí? Yo necesito explicarles cuál es el que marca la saturación de oxígeno y cuál es el que marca la frecuencia cardíaca. Porque incluso en el mismo saturador nos indica la saturación y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Esperemos a que empiece a marcar ¿cómo es? En el saturador de Yuleisi, ¿sí? Ahí está, miren. Yuleisi está con una saturación de oxígeno de 99% y una frecuencia cardíaca de 77. No sé si le pueden ver. Sí, en la parte de aquí donde está Yuleisi vamos a observar uno que dice SPO2, que es la saturación de oxígeno. Y la parte de acá abajo, ¿sí? Que está haciendo así, de esta forma, así como una varita así, esta es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, Yuleisi está con una saturación del 99% y una frecuencia cardíaca de 80, ya subió, ¿sí? Listo, muchas gracias, Yuleisi, ¿sí? Entonces, ese Ya, es el Miss. saturador de oxígeno para que vayan determinando cuál es la saturación, cuál es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Eso es todo con respecto a signos vitales. Entonces, lo que yo más espero, ojalá Dios mediante podamos volver a la parte presencial, porque obviamente ustedes saben que yo puedo decirles millón cosas, pero si no hacemos la práctica no vamos a poder realizar la adecuada toma de signos vitales. Entonces, lo que les recomiendo y les pido de favor, así, del favor más grande, es que ustedes en sus casitas cojan a papá, mamá, a sus hermanos, al tío, al vecino y tomen la presión arterial, ¿sí? Porque es la que más fallo hay. Entonces van a colocar el manguito en el brazo, las mangueritas para abajo, el manómetro siempre visible y van a buscar el pulso, colocan el fonendoscopio, colocan el pulso, la campanita del pulso aquí, en el pulso de que ya encontraron con los dos dedos y van a empezar a insuflar hasta 200, siempre teniendo en cuenta que la perilla esté cerrada y luego van a aflojar despacito y van a sentir la mayor pulsación es la sístole y la menor pulsación es la diástole, ¿sí? Entonces, yo necesito que ustedes practiquen en sus casas, tomen el termómetro, se coloquen igualmente, vean cuánto de temperatura tienen, cojan el reloj, tómense la frecuencia respiratoria, bueno, ustedes no, pero sí tomar algún familiar, ¿sí? Entonces, así ustedes van a poder realizar lo que es la toma de signos vitales adecuadamente, ¿sí? Entonces, traten de practicar, más que nada, les voy a dejar de deber el practicar la toma de signos vitales, ¿sí?
la próxima clase me van a contar cuánto, aunque sea por lo menos 2 pacientes por cada uno. 2 personas por cada una, papá y mamá, o papá y hermano, o mamá y hermano, van a tomarle los signos vitales y yo les voy a ir preguntando uno por uno cuánto te tenían de signos vitales cada uno, cuánto de frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, ¿sí? Lo que sí, por favor, cuando ustedes grafiquen en la hojita de signos vitales, les voy a indicar cómo tenemos que nosotros ir anotando cada signo vital, ¿sí? Aquí, en esta hojita de Word que les estoy compartiendo, saturación de oxígeno, ¿sí? Ustedes van a graficar de esta forma, digamos que está con un 98%. Este por ciento tienen que colocar, ¿sí? Porque así ustedes van a saber qué es la saturación de oxígeno. Ahora vamos con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, digamos que está con 90 por minuto. A ver. ¿Sí? Eso significa por minuto, ¿sí? Si nosotros no ponemos este valor al final, no vamos a saber si es saturación de oxígeno o frecuencia cardíaca. Aquí, frecuencia respiratoria, ¿sí? Igualmente 20 por minuto, ¿sí? Este por minuto tienen que colocar en todos los signos vitales. Ahora, tensión arterial, como les dije, hay 2 valores que tenemos que identificar, por ejemplo, 120-80 milímetros de mercurio. Estos milímetros de mercurio hay que colocar, y la temperatura. La temperatura, digamos que el paciente está con 37 grados, ¿dónde es el de grados? Grados centígrados, ¿sí? Entonces, estos grados centígrados igualmente hay que colocar, ¿sí? Aquí están todos los signos vitales: saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial y temperatura. Entonces, siempre colocar los valores al final de cada signo vital. Si nosotros dejamos aquí, por ejemplo, saturación de oxígeno solo 98, frecuencia cardíaca solo 90, ¿sí? La frecuencia respiratoria 21, o la tensión arterial 120-80, ¿sí? Y la temperatura 37. Bueno, en estos de aquí sí podemos saber qué es la frecuencia respiratoria, la tensión arterial y la temperatura, pero aquí en esta parte nos vamos a confundir porque la frecuencia cardíaca y la saturación van a ser similares los valores. Entonces aquí de ley tenemos que poner la saturación de oxígeno, el porcentaje, y la frecuencia cardíaca, que es por minuto, ¿sí? Entonces, eso es todo, chicos, con respecto a signos vitales, ¿sí? Ahí está lista la situación, ¿sí? De signos vitales. Yo ya les indiqué lo que es lavado de manos, signos vitales, que es lo importante. Ahora, déjenme un segundito. Vamos a ver acerca de las medidas antropométricas, ¿sí? ¿Qué son las medidas antropométricas? Las medidas antropométricas nos van a determinar las medidas que el paciente tiene, tanto en altura, en estatura, perímetro braquial, perímetro cefálico, perímetro abdominal, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que ver la situación en la que el paciente se encuentra. Denme un segundo. No sé si alguien más sepas de algún compañero que se vaya a integrar a la clase, tal vez. Que falte, que por favor le pueden decir si se integra lo más pronto posible, porque... Se me fue la presentación. Listo. Ya. Fueron asesinados. Por favor, Ricky, que los periodistas se refrescan. ¿Cuál es el nombre?
Por favor. Quisiera creer. Mira, apaga tu micrófono. Como que las pruebas lo acusan. ¿Qué es lo que harán ahora haciendo las preocupaciones? Ya, a ver, las medidas antropométricas, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de medidas antropométricas? Contribuir a mejorar la calidad de atención de los servicios de salud en las áreas de control de crecimiento Indira, por y favor, programas de micrófono. complementación alimentaria. Así vamos a ver si el paciente presenta sobrepeso, obesidad o desnutrición. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de este? Dotar al personal que trabaja en los servicios de salud de habilidades y destrezas para mejorar la toma de las medidas antropométricas. En su caso, pues a ustedes como futuros profesionales de la salud que puedan determinar las medidas antropométricas con claridad, ¿sí? ¿Cuál es la definición de las medidas antropométricas? Es el método para evaluar el crecimiento físico, como por ejemplo las proporciones de talla y composición del cuerpo, lo cual refleja el estado de salud y la nutrición de una población o de un individuo. Vamos con el peso, ¿sí? El peso es el que expresa el crecimiento de la masa corporal en su conjunto, que para evaluar el peso adecuadamente debemos de tener en cuenta la edad del niño, la talla, la complexión del cuerpo y la constitución física de los padres y entre otros. Tenemos que tener en cuenta que debe de existir una balanza. Igualmente existe lo que es una balanza para recién nacidos y lactantes, ¿sí? Que tienen una división de lectura entre 50 gramos o menos, y en niños mayores lecturas de 100 gramos o menos, ¿sí? ¿Cómo nosotros medimos el peso? A un niño que ya puede pararse, puede caminar, podemos coger, le ponemos en la balanza y medimos el peso. Pero un niño chiquito recién nacido que digamos de unos 9, 10 meses, ¿no es cierto? No tenemos una balanza adecuada para el peso del niño. ¿Qué tenemos que hacer? Cogemos al papito, le decimos que se suba a la balanza y le decimos que le marque al niño sin nada de peso en los bolsillos, retirándose la billetera, el celular, las llaves del carro, las llaves de la casa, dejamos a un lado y sin zapatos, ¿sí? Entonces le decimos que le coja al niño, que le marque, le subimos a la balanza con todo el niño y después le bajamos al papito que le deje al niño a un lado y le pesamos solo al papá. ¿Y qué vamos a hacer? Restamos el peso que tuvo con el niño menos el peso neto del padre o de la madre. Y cuánto, digamos que entre el papá y el niño tuvieron un peso de 98 kilos, ¿sí? Y solo el papá pesa 90 kilos. ¿Cuántos kilos tendrá el niño? 8 kilos, ¿sí? Ese es el peso neto del niño, ¿sí? Entonces, así nosotros vamos a medir o a determinar el peso del niño. ¿Cuáles son los requisitos? Como les dije, debe de estar sin ropa. Bueno, sin ropa casi no podemos tampoco no tener la privacidad del paciente, pero sí decirle que no utilice lo que es peso en los bolsillos, tratar de decirle que no consuma alimentos previo al peso, sí, haber calibrado igualmente la pesa, que esté completamente adecuada para tomar el peso, sí. ¿Cuál es la técnica? Pesar sin ropa, como les dije, colocar al niño, en el caso de que exista la pesa pediátrica, pues colocar al niño sobre el centro de la plataforma, ¿sí? El ejemplo, por ejemplo, el niño puede pesar, el recién nacido de lactante, 18 gramos, ¿sí? Entonces, eso ya depende del peso del niño. Tenemos los valores de preferencia para el peso en recién nacidos de 2.000 a 3.500 gramos, en un mes de 750 gramos, ¿sí? Entonces, estos son los valores que generalmente presentan el peso de los niños, ¿sí? Aquí tenemos igualmente la talla, ¿sí? Que como les dije, la talla debe de ser medida en un tallímetro, y se mide o es la dimensión que mide la altura de todo el cuerpo y se considera la dimensión más útil para la evaluación del crecimiento. ¿Cómo debemos de nosotros medir la talla? El paciente tiene que estar en decúbito supino, ¿sí? Debe de estar así lo más recto posible, ¿sí? Sin zapatos igualmente y apegándose a la parte del tallímetro, cogemos una regla de esta forma y medimos cuánto tiene el paciente, ¿sí? Debe de medirse igualmente de acuerdo al crecimiento que el paciente presenta con una cinta métrica, como les dije, ¿sí? En una superficie plana, ¿sí?
Ahora tenemos el perímetro cefálico. El perímetro cefálico es la medición de toda la cabecita del bebé, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que el perímetro cefálico se debe de tomar hasta más o menos los 2 años de edad, ¿sí? Porque vamos a determinar si la cabecita está creciendo regularmente o presenta alguna anomalía o puede presentar una macrocefalia o microcefalia, y el parámetro normal del perímetro cefálico en un niño es de 37 centímetros. La cinta debe de ir girando por todo el contorno de la cabeza, no desde aquí, no desde acá, ni desde acá, sino justo en la mitad, ¿sí? Los instrumentos, como ya sabemos, igualmente es una cinta métrica para el perímetro cefálico, y la cabeza debe de estar libre, sin gorritos, sin nada, simplemente la cabecita para medir el perímetro cefálico. Ahora tenemos el perímetro torácico, sí, igualmente que nos habla, pues la medida de la circunferencia del tórax, ¿no es cierto? Como pueden ver en la imagen, esta es la forma correcta de medir el perímetro torácico. Igualmente los instrumentos es la cinta métrica, la técnica para medir el perímetro el perímetro torácico debe de ser que esté recto, no exista una presión ni una fuerza, ¿no es cierto? Ahora vamos al perímetro braquial, ¿sí? O del brazo, igualmente la forma de medir es en el medio de aquí, ¿no es cierto? Para ver cuánto está midiendo el brazo, ¿no es cierto? Para ver los grados de nutrición, si está igualmente con desnutrición o para ver si está con sobrepeso, ¿sí? Eso es todo, chicos. Lo recomendable de todo esto, hay incluso lo que es la toma de perímetro abdominal en algunos casos, ¿sí? Y para determinar igualmente la cantidad de masa corporal que el paciente presente. Entonces, lo importante de las medidas antropométricas es conocer las diferentes tipos de medidas que existen de acuerdo al desarrollo del niño. Como les dije, esto más se realiza en los niños chiquitos, lo que es la toma de perímetro cefálico, la toma de perímetro torácico, la toma de perímetro abdominal. Esto más se toma en los niños, ¿sí? Para ver si su desarrollo está siendo el adecuado, ¿sí? No sé si tienen dudas, inquietudes con respecto a esto. ¿No? ¿Está todo claro? Vitales, medidas antropométricas. El día de hoy vimos signos vitales, medidas antropométricas. ¿Qué más vimos? ¿Quién me recuerda? A ver si están atentos. ¿Qué vimos? A ver. Lavado de manos. ¿Qué? El lavado de manos. Lavado de manos. La toma hipertensión. Los signos vitales, interpresión. Signos vitales. Los signos vitales, lavado de manos, ¿no es cierto? El ritmo cardíaco. Uh-huh. Las principales alteraciones de los signos vitales, ¿sí? Entonces, todo eso ustedes ya saben. También, profe. Exacto. Verán, les voy a dejar una tarea en la plataforma para que ustedes la realicen durante esta semana, ¿sí? Tienen que realizar exposiciones acerca de la bioseguridad. Ya está incluso colocado en la plataforma la tarea, ¿sí? De bioseguridad tienen que consultar qué es la bioseguridad, cuáles son los desechos que existen, existen desechos infecciosos, desechos comunes, desechos especiales, con cuál exacto, los contaminados que son los infecciosos. Entonces, todo eso ustedes van a consultar, ¿no es cierto? A ver en cuál se elimina el desecho infeccioso, en cuál se elimina el desecho común, cuáles son los procesos a seguir para eliminación de desechos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a realizar una exposición de eso en grupos. El día de ayer yo ya les expliqué que para las exposiciones tienen que presentar un informe. El informe, ¿de qué va a estar constituido? De los objetivos, introducción, justificación, el marco teórico, recomendaciones, conclusiones, anexos y bibliografía,
¿sí? Eso van a subir a la plataforma, solo el informe a la plataforma. Ustedes pueden realizar diapositivas, carteles y van a darme la exposición desde sus casas. Por ejemplo, digamos, la compañera Nayeli y la compañera Indira son del mismo grupo, ¿ya? Me imagino, me pongo un ejemplo. Y digamos que Anayeli tiene que exponer acerca de los desechos infecciosos, ¿ya? Entonces ella me mandan incluso, si es que pueden, presentan desde sus casas las diapositivas o si no me envían al grupo las presentaciones y yo les doy presentando y van exponiendo, ¿sí? Así como yo les expongo, asimismo ustedes van a realizar una exposición de bioseguridad, ¿sí? Bioseguridad corresponde a eliminación de desechos, verán que también bioseguridad corresponde a los implementos de protección que utiliza el personal de salud, ¿sí? Mascarilla, guantes, lentes, gorro, bata, todo eso, ¿sí? Entonces, para la próxima clase quedamos en eso. No sé si tienen dudas, inquietudes, que tengan algo más que decir. Profesora, ¿de cuántos pueden ser los grupos? Los grupos que ya estén formados, no hay problema, chicos. Ah, ya. Ajá. ¿Sí? ¿Qué dijo sobre los grupos, niñas? Que tenemos que formar los grupos y dice que no hay problema los grupos que ya están formados. Gracias. ¿Sí? Entonces, listo, chicos. Y chicas, un gusto haber trabajado una vez más con ustedes. Espero que todo les resulte muy bien. Por favor, hacer las exposiciones muy bien presentadas. Otra cosa que me olvidé de decirles el día de ayer, las exposiciones van a ser calificadas de la siguiente forma. Ustedes, con respecto a la exposición, va a ser de manera individual, van a tener 2 notas, la una que es el informe, que tienen que realizarlo de forma grupal, y la exposición, que es de manera individual, que cada uno defiende su tema, ¿sí? Su parte. Si una persona... Profe, y al mandar el informe, profe, y al mandar el informe lo mandamos individual o cómo lo O sea, mandamos el informe lo hacen grupal, pero me tienen que subir a la plataforma de manera individual para que haya la constancia de que ustedes realizaron el trabajo, ¿sí? Y si alguien no hizo el trabajo, pues me comunican, me dicen, tal compañera no colaboró en nada y lastimosamente tendrá su nota, ¿sí? Porque todos tienen que colaborar para realizar el trabajo, no solo una sola persona. Claro. ¿Ya? Eso, chicos y chicas, ¿sí? Sin nada más que decirles, pues les deseo un excelente fin de semana, cuídense mucho, una vez más me gusta haber trabajado con ustedes, no sé si alguien más se integró a la clase para agregarle a la lista, vuelvo a tomar una vez más las personas que no están, Abad, Caicedo Carmen, Álava Valdés, Presente. ¿ya? Álava Valdés Génesis, Presente. Ayoví Keila, Ayoví y Campo Verde. Listo, chicos. Profe Mendoza, sí está en la lista. Profe, disculpe. A ver, Mendoza, sí. Profe. Ya está puesta asistencia. ¿Alguien más me va a decir algo? Ayoví también. Presente. Profe. Dime. Mañana tenemos clase, ¿va a ser asincrónica o normal? ¿En qué materia más recibe? En un horario que nos compartió el profesor, sale que el domingo tenemos clase con usted. ¿Conmigo? Sí. A ver, déjame ver un ratito. Ya. Es metodologías de la investigación que toca el domingo.
Con la profesora no es Exacto, más. Sí, pero no metodología, toca con porque la con- profesora Denise, toca con alguien de apellido Ceballos Imbaquingo. Ajá. Ah, Con ya. ella tienen, ella ya les ha de informar, igual ha de formar los grupos o ya se ha de comunicar con ustedes. Conmigo nos vemos el día viernes de la próxima semana. ¿Sí? Bueno, profe. Listo, chicas. Bueno, profe. Chao. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, buena tarde.